Qué bien entonces, amados hermanos. Hoy vamos a tratar de analizar, esperemos que quede claro el mensaje que lo hemos intitulado, gracias a aquel que me haya solicitado. ¿Cuándo se fundó la Iglesia de Dios? ¿Y quién la fundó? Eso está la pregunta. Y qué bueno que hacen esta pregunta. Quizás muchos dicen que fue fundado en el año 30. Muchos dicen que fue fundado en el año 30. Así dicen, fue fundado por Jesucristo. Sin embargo, yo le quiero darle de conocer la similitud. La palabra Iglesia de Dios. Abra las Sagradas Escrituras. Vamos a entrar primero a la similitud, para que así entendamos entonces qué quiere decir Iglesia de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y su verso 15. Allí está pasmada entonces, ojalá que la entendamos. ¿Qué quiere decir? Hoy día vamos a tratar la Iglesia de Dios. 3:15, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice de esta manera: ¿para qué citarlo? Dijo apóstol Pablo. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí apareció, vaya tomando nota, aquí apareció la casa de Dios. Y ahora la segunda parte dice que es la Iglesia de Dios. Casa de Dios e Iglesia de Dios es similitud, por supuesto. Podemos hablar de la casa de Dios o Iglesia de Dios. Pues es igual, es la misma palabra, es una misma cosa. No hay diferencia, mi hermano. Casa de Dios o Iglesia de Dios. Aquí lo dijo Pablo. Apóstol Pablo lo dijo. Ya lo dijo aquí el verso 15. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios. Y ahí continúa. Columna y apoyo de la verdad. Entonces, si hablamos de una casa literal, no puede ser una columna. Aquí, mi hermano, casa de Dios o Iglesia de Dios, no es el techo, no es la casa, no son las paredes, el piso, el castillo, el muro, entre otros, las puertas, no. La palabra casa de Dios o Iglesia de Dios no son los materiales, sino que, para que vaya aclareciendo esto, para que entendamos, sigue apóstol Pablo aclarando a los Hebreos, capítulo 3, verso 5.
La carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 3, versos 5 y verso 6. Hebreos 3, 5 y 6, allí está pasmada. Allí dice la palabra. Dice 3, 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Entonces, ¿ya existía la casa de Dios desde Moisés? Por supuesto, por eso. Si decimos de que fue fundado por Cristo, se entendería entonces, no debería de estar todavía allá en el tiempo de Moisés, porque no se había fundado. Pero como ya lo dijo aquí Pablo, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Pero ya le dije, no en la casa literal, sino la casa simbólica que representa el ser humano. Aquí ya lo dijo el verso 5. Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir en la casa de Dios. Pero como y repetidas veces digo, no representa entonces la casa literal, o el tabernáculo, o el templo, o así. No vamos entonces en lo literal, la casa literal. Verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo, cuando vino en esta planeta Tierra, hijo sobre su casa. Y aquí lo aclara. Dice, la cual casa somos nosotros. Bueno, ahí está. Ahí está entonces la casa, la iglesia. Es el ser humano cuando acepta de corazón a Jesucristo, acepta de corazón a Dios. Por eso si se habla entonces la casa de Dios o la iglesia de Dios, que es el ser humano al aceptar a Dios, siempre y cuando, mi hermano, el ser humano que sea monoteísta. Cuando no lo es, entonces pierde entonces de ser la casa de Dios o la iglesia de Dios, cuando no lo es monoteísta el ser humano. Yo creo que sí la entienden qué cosa es monoteísta. Teo es Dios. Mono significa creer en un solo Dios. Eso es la palabra monoteísta. Por esa razón entonces, mi hermano, al creer en un solo Dios, ser monoteísta, llega uno a ser casa de Dios o iglesia de Dios. El ser humano. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? La Biblia nos está refiriendo cuando uno, aquí lo dice, a continuación, dice el verso 6, la cual casa somos nosotros. Ahí vienen sus peros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y engloriarnos en la esperanza. Porque si andamos mediocre, perdemos entonces, lo que quiere decir iglesia de Dios, lo que quiere decir casa de Dios. ¿Por qué? Al no estar entonces, que no seamos, cuando no somos retenedor, que no estemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cuando falla el ser humano, pues no forma parte la iglesia de Dios. Entonces, la palabra casa de Dios, que es similitud a la iglesia de Dios, hay otras similitudes por supuesto, es el ser humano, pero siempre y cuando
cuando de verdad que se cumpla, que se cumpla lo que dice Mateo 6:24. 6:24 de Mateo, vayamos viendo, que se cumple, tal como dijo ya Pablo, y como dice entonces Jesucristo. Date cuenta. Claro que aquí no solo no habla nomás del dinero, aquí está hablando del dinero. 6:24, libro de Mateo. Nadie puede servir a dos señores. Debe de amar el uno y aborrecer el otro. Entonces, ya le dije, nadie puede servir a dos señores. Cuando un hombre, una mujer, un ser humano, ya le dije, cuando es monoteísta, cree en un solo Dios y todo lo está llevando conforme a la doctrina, por supuesto, la vida también en santidad, entonces es un monoteísta y no está sirviendo a dos señores. Bueno, aquí para mí está claro. ¿Cuándo se fundó? ¿Y quién la fundó? Pero ya estamos viendo la similitud hoy día, casa de Dios, iglesia de Dios. Si hablamos más, mi hermano, si hablamos más, hay más similitud, por supuesto. Un ejemplo le quiero hacerle claro. Ya lo dijo aquí, es el ser humano. La casa de Dios o la iglesia de Dios es el ser humano. Siempre y cuando lleva en su vida, la vive como Dios quiere. Si la vivamos, formamos parte la iglesia de Dios. Un ejemplo le voy a dar. Cuando Pedro o Pablo y Silas, a ver quién está, Hechos 16:31, vamos a ver de quién se está tratando ahí en Hechos 16:31. Vamos a sacar la palabra casa o la palabra iglesia, ya lo vimos que es el ser humano, pero para secundar. 16:31. El ser humano dice, a ver, sí, estamos hablando de Pablo y Silas. Yo pensé que era Pedro. Estamos hablando de Pablo y Silas. Verso 31. Cuando el carcelero se descuidó, pero por orden de Dios, por supuesto, no sintió, no se dio cuenta cuando estaban presos. Pablo y Silas cantaban, oraban dentro del reclusorio. Entonces, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron y se iban para afuera. El ángel de Dios los sacó. Pero aquel carcelero, el portero de la cárcel, el que los cuidaba la cárcel, cuando se dio cuenta ya no estaba Pablo y Silas. Y los carceleros, los que estaban presos, pues, y ya no estaban ahí. Entonces el verso 30, postrado ante los pies entonces de Pablo y Silas, el verso 29, el 30. Aquel portero, aquel carcelero dijo, señores, se refiere a Pablo y Silas. Entonces, señores, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso dijo
el portero, el guardia. Entonces, dice el 31, respondió Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Vea otras versiones. Lea otras versiones. Lea Traducción Nuevo Mundo. Lea Dios habla hoy. Busque la Biblia en las versiones Latinoamérica, lenguaje actual. Ahí lo vas a encontrar. ¿Y qué dice allí? Serás salvo tú y tu familia. La palabra casa quiere decir familia, por supuesto. Eso si vamos escarbando más las cosas de Dios, lo vas a encontrar. Casa de Dios, iglesia de Dios, y aquí va apareciendo otro, es también la familia de Dios. Eso es la similitud, mi hermano. La familia de Dios no empezó a partir del tiempo de Jesucristo. La familia de Dios empieza desde el Antiguo Testamento. Un ejemplo le voy a dar, otro. Un ejemplo le voy a dar otro. Génesis, libro de Moisés, desde luego, comúnmente llamado Génesis, capítulo 6. Dice de esta manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres ya repetidas veces estuvimos viendo cómo es la conducta, la forma de ser un hombre. Aquí, cuando se habla de hombres, es aquel que todavía es inconverso, cuando no se ha convertido. Eso quiso decir. Eso ya hemos analizado al respecto. Ya no hay vuelta de hojas, ya no hay duda. Si todavía tiene duda, para mí es mejor para que se investigue, para que se vea lo que dice realmente la palabra de Dios. Entonces, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los inconversos le nacieron hijas, y el verso 2. Y viendo los hijos de Dios, aquí aparece otro, hijos de Dios, aunque no me la creas, así es. Esto es la iglesia de Dios. Esto ya lo hemos analizado, la diferencia entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Esto ya lo vimos. Esto ya lo tenemos claro. Ya está grabado. Ya está en el Face. Si a alguien le interesa. Si a alguien todavía le queda oscuro este estudio, ya está en el Face grabado. Entonces, en una sola palabra, comenzaron entonces los hombres inconversos a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, hijas. Pero viendo los hijos de Dios, en otras palabras, viendo la familia de Dios, viendo la iglesia de Dios o la casa de Dios, viendo que las hijas de los hombres son más hermosas, y escogiendo entre todas, y se van casando, se van mezclando, como el día de hoy. Como entonces, desde allá hasta el día de hoy.
actualmente. Y repetidas veces los predicadores andamos mencionando: no os unéis en yugo desigual, niñas, niños, jóvenes. Por favor, dicen los predicadores, no os unéis en yugo desigual, porque no hay compañerismo, la luz y las tinieblas. Pero el joven o la joven cierra oído. A lo mejor tendrá razón, porque allá dentro de la misma iglesia, aparentemente, no hay jóvenes para las jóvenes. No hay señorita para los jóvenes. Por esa razón es que estos ojos que tenemos literalmente buscan lo más bonito, como cayeron en ese tiempo hasta el día de hoy. Por esa razón, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, es igual, como que no hay jóvenes. En la misma iglesia no hay. Por eso tienen uno que salir. Hay pues aquí dentro de la iglesia, pero medio feitas, podremos decir así. Sin embargo, es que vemos la apariencia, cuando realmente no se ve la apariencia. No se debe de ver la apariencia, sino que se debe de ver su forma, su conducta, su corazón, que esté entregado a Dios. Sin embargo, ahí falla el ser humano, el joven, el adulto también. Entonces, pero estamos viendo aquí, los hijos de los hombres, las hijas de los hombres se van mezclando ahora con los hijos de Dios. En otras palabras, la iglesia de Dios se va, ahora sí, viendo su pareja, va viendo su pareja fuera de la iglesia, y va a tener problemas el día de mañana. Bueno, pero como estamos de la similitud, ya estamos viendo casa de Dios, iglesia de Dios, familia de Dios, hijo de Dios, es similitud, mi hermano. Eso existe desde allá. Existe allá, desde allá. Un ejemplo le voy a dar otro. Le voy a dar más, mi hermano. Como dice Apocalipsis 18:4. ¿Qué dice Apocalipsis 18:4? La palabra de Dios está plasmada allí, 18:4, desde luego dice: oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Aquí aparece otro pueblo. ¿Y quién dijo aquí? Dios. Entonces, pueblo de Dios. Pues es similitud. Casa de Dios, iglesia de Dios, familia de Dios, hijos de Dios, pueblo de Dios. Estamos hablando de similitud, mi hermano. Cuando se habla de la similitud, pueblo de Dios existe desde aquel tiempo. Hijos de Dios existe desde aquel tiempo. Familia de Dios igual. Y no solamente, mi hermano. No solamente. Aquí ya lo dijo Apocalipsis 18:4. Salí de ello, pueblo mío. Aquí apareció pueblo. Quiere decir, pueblo mío, habla Dios. Entonces, en una sola palabra, pueblo de Dios. Isaías 1:3. Isaías capítulo 1, verso 3, ahí está pasmada también. Yo quiero que entendamos la similitud. Cuando no se entiende la similitud, entonces entra uno en duda, pero ¿cuándo se originó? ¿Cuándo existió la iglesia de Dios? ¿Y quién la fundó? Si nos damos cuenta, mi hermano. Si quieres que haya iglesia de Dios desde el Antiguo Testamento, no lo hay, pero sí allá la hay. Casa de Dios, hijos de Dios, pueblo de Dios, existe en el Antiguo Testamento. Isaías 1:3. Vean nomás qué dice Isaías 1:3. Dice de esta manera: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor.
Israel no entiende. Aquí salió la palabra Israel. ¿Y qué quiere decir Israel? Pues es pueblo de Dios, mi hermano. La palabra Israel quiere decir pueblo de Dios, hijo de Dios. Y entonces podríamos decir, bueno, pero yo soy gentil. Bueno, si te sientes gentil, esa es otra cosa. Pero por la sangre de Cristo ya no sos gentil, ya no somos gentil. La carta del apóstol Pablo a los Efesios 1:11 al 13, apúntala porque no voy a leer, allí ya está muy repetidas veces que estamos mencionando esta cita. Éramos gentiles, ahí habla de un término pasado. Éramos gentiles, acordaos que en otro tiempo erais gentiles, por la circuncisión hecha en la mano en la carne. Pero el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús habéis hecho cercanos por la sangre de Jesucristo. Somos Israeles, por supuesto, no literales, sino espirituales. Éramos gentiles, gentil cuando un inconverso todavía, pero cuando acepta a Dios por la sangre de Jesucristo, deja su gentilismo, forma parte del pueblo de Israel. Casa de Dios, iglesia de Dios, familia de Dios, hijo de Dios, pueblo de Dios. Israel significa también hijo, significa también pueblo de Dios. Entonces, esas son las similitudes, mi hermano. Y aquí dice, Israel no entiende. ¿Y qué sigue la última parte? Mi pueblo no tiene entendimiento. Mi pueblo. Aquí apareció pueblo entonces de Dios. El tiempo se me está agotando. En la Biblia lo vas a encontrar. Vas a encontrar entonces simiente de Dios, genealogía de Dios, descendencia de Dios. Esto vas a encontrar lleno en la Biblia. Por eso, ¿cuándo se fundó la iglesia de Dios? Lea desde Génesis, capítulo 5. Ahí vas a ver la genealogía. Ahí lo tienes que encontrar, la genealogía, mi hermano. Desde todo el capítulo 5. Lo vas a ver la genealogía. Podríamos hablar también de Mateo 1. Ahí vamos a encontrar la genealogía. La descendencia. Los hijos de Dios. Si Dios nos permite la vida, mi hermano, vamos a darle continuidad el domingo que viene, Dios mediante. Vamos a seguir hablando entonces cómo es la genealogía. Hasta aquí por el momento hemos llegado. Gracias por su amable sintonía y que Dios nos siga bendiciendo.